y bienvenidos al canal donde los videos no se editan, sino no se suben nunca. Esta es la segunda parte del video pasado porque se las dejé picando, porque todos los videos se me van a cortar a la mitad. Parece que sí, y hasta me da risa. O sea, me parece tan precario todo, no puede ser que no me pueda comprar una tarjeta de memoria. Y es de rata, ¿eh? Es de rata y es que me cuesta invertir en este proyectito, no sé. Bueno, tengo que poner inicio al coso. Bueno, nada, no quiero dar muchos rodeos porque sueño con que este video poder terminarlo. O sea, quiero en algún video como poder decirles todo lo que quiero decirles. Pero bueno, esta es la continuación del video anterior, así que si no lo viste, anda a verlo. Igual les voy a dar un poco de contexto de cómo nos casamos, o sea, de cómo nos comprometimos. Cuando nos comprometimos, yo solamente tenía un ingreso de $200, o sea, un trabajo part-time que con ayuda de la inflación nos como que ayudaba a pagar el alquiler y literal vivir un poco más. O sea, no sé ni qué hacía con la obra social, creo que yo no tenía o algo así. Lucas recién en 1 año y 3 meses iba a recibir su primer sueldo y era un sueldo de residente, o sea, muy mal sueldo, pero otra cosa, o sea, no eran $200 y todo iba sumando. Después, teníamos muchos ahorros, pero eran ahorros que no queríamos usar mientras viviéramos. O sea, como que eran ahorros muy de toda la vida que yo siempre había soñado que sean como para cuando quiera tener una casa, como que esa sea la base para seguir ahorrando o para comprar algún terrenito, como era muy así, como era algo que yo había ahorrado tanto que no era para que se gaste como mes a mes, en el día a día, en comida, no era mi idea. Entonces, como que queríamos muy hacernos cargo de nuestra situación. Como si nosotros decidimos casarnos en esto, no queremos que nadie nos esté ayudando, no por no querer aceptar ayuda, sino como por hacerte cargo de la situación en la que te casaste, o sea, porque si no era como hiper injusto decidir eso y después estar colgado de los papás pidiendo que ayuden a pagar el alquiler o algo. Yo me acuerdo que de hecho nos reofrecieron y que para nosotros era como, no, porque nunca fue nuestro, o sea, como que nada, queríamos eso, hacernos cargo. Y entonces fue como, bueno, nos casamos y a pan y cebolla, pero juntos. Y listo, a pan y cebolla. Que ahora lo pienso en retrospectiva y fue a polenta pero juntos. Así que nada, nos casamos. La fiesta fue muy normal, o sea, fue una fiesta normal, porque aparte a ambos nos ayudaban los papás, a mí un poco más, a Lucas un poco menos, pero nos reayudaban los papás. Entonces fue una fiesta muy normal, muy sencilla, muy linda. A la vez todavía había COVID, entonces como que fue, o sea, fue chiquita. No sé, estuvo re linda. Siempre tratábamos como de mantener muy el foco en lo importante, o sea, como que no se nos vaya la atención como en la fiesta, sino como en lo que va a ser el sacramento, en la vida que vamos a empezar juntos, etc. Así que, y después nos fuimos a luna de miel, que por la situación en la que íbamos a vivir después, si bien teníamos ahorro, era como que lo más sensato nos parecía hacer algo también sencillo. O sea, si es que después nos íbamos a morir de hambre, no nos daba para gastar en ahorros para irnos a Europa y después irnos a comer polenta todos los días. Entonces nos fuimos a Chile para que Lucas conozca a mi abuela, algo más. Y bueno, yo también saludar a todos los que no habían podido ir a mi fiesta. Y eso, nos fuimos a Chile, a la casa de mi tía que tiene casa en Zapallar. Nos trataron como reyes, no saben cómo nos mimaron, o sea, un amor. Aparte yo creo que a todos les daba como mucha ternura nuestra situación, o sea, como estar yendo en luna de miel a Chile, que es mi país, o sea, ir a Zapallar, que he ido un montón de veces, en fin, igual Zapallar es divino, pero así que nada, eso. Aparte, perdimos el avión, o sea, a la ida a Luca le faltaba como un papel de vacunas, entonces perdimos el avión, pensamos que no nos íbamos a poder ir de luna de miel, literal, al día siguiente. O sea, 2 días después de casarnos nos fuimos a Tigre, pedimos un kayak y nos fuimos a andar en kayak en Tigre. O sea, yo dije, listo, más precario imposible. Yo me acuerdo que era como, no entiendo qué está queriendo hacer Dios con todo esto. Pero bueno, al día siguiente fuimos al aeropuerto y pudimos volar y lo pasamos bárbaro en la luna de miel. Fue muy tranca todo, muy tranca, pero lo pasamos bárbaro y mi conclusión sobre la luna de miel es clave estar solos, estar fuera de la rutina y el resto da igual. O sea, como si están esas dos cosas, ya tienes lo esencial. Si además te puedes ir a un lugar en donde no vayas todos los días, bueno, muchísimo mejor. Pero eso, estar solos y fuera como de la rutina. Esa para mí es la clave. Bueno, y ahí volvimos a la realidad. O sea, como que ahí ya nos tocaba volver a lo que iba a ser como vivir nuestra cruda realidad, que era, conseguimos un departamento muy chico, o sea, muy chico y muy feo. O sea, muy feo a nivel, no podías tener, o sea, siempre tenías que estar con la luz prendida y con todas las luces prendidas porque no le llegaba ni un poco de luz. El baño era rosa, pero todo rosa. O sea, rosa las paredes, rosa el bidet, rosa el inodoro, rosa la ducha, todo rosa.
La cocina igual, pero todo en naranja. Y tenía 2 ambientes, pero muy chiquitos. O sea, no nos entraba ni una mesita de luz, no nos entraba prácticamente nada. Pero nosotros estábamos felices. O sea, yo me acuerdo que con ese departamento estábamos felices como de... Porque era perfecto para nosotros. O sea, como era el departamento que nos permitía hacer realidad lo que queríamos, que era como poder casarnos y vivir con ese sueldito que era lo que teníamos en el momento. Era como que cuando apareció este departamento, que de verdad que era horrible, para nosotros lo vimos perfecto. O sea, como que no nos dimos cuenta lo horrible que era. Sí era como jajaja ese baño rosa, pero para nosotros era perfecto. O sea, era como, qué suerte tenemos de haber encontrado esto. Y de hecho, yo nunca había caído en la cuenta de esto, pero hace no tanto estuve pensando como que me acuerdo que cuando llevamos a unos amigos al departamento, que ellos también habían encontrado uno divino, no sé qué, nosotros todavía no conocíamos el de ellos, y nosotros, ay sí, nosotros también encontramos uno divino, no sé qué, bla, bla. Y que cuando los llevamos a casa, nosotros como, ¡tarán! Y ellos como... Y yo me acuerdo que en ese momento como que no entendí por qué tenían esa cara. Como que yo como, ay, bueno, yo tipo pensaba, esperaba más emoción, pero es que ahora después fuimos a conocer su departamento y su departamento sí era lindo, y ahora lo pienso en retrospectiva y digo, es que claro, es que era horrible, o sea, lo mires por donde lo mires, o sea, al frente teníamos como 1 metro de pulmón y ya estaba el departamento al frente y a los costados también, tipo, teníamos como un espacito así, o sea, no veíamos el cielo, pero por nada del mundo. Y nada, como que ahora me doy cuenta de eso, como que ojos objetivos, el departamento era terrible y era durísimo, pero nosotros estábamos felices y en serio nos sentíamos como tan afortunados de que Dios nos haya mandado ese departamento y de haber encontrado ese departamento, que como que no nos estábamos dando cuenta de que realmente era horrible. Y eso, y me acuerdo que en ese momento nosotros sabíamos que estábamos muy ajustados de plata, pero pensábamos que como cualquier matrimonio, o sea, como que pensábamos cualquier matrimonio que se casa joven está ajustado de plata. Lo que no entendíamos es que quizás no era a ese nivel, o sea, y ahora quiero contextualizar un poco a qué nivel era para que entiendan un poco nuestra dinámica. Pero eso, como que ahora me doy cuenta que claramente no es la situación de los matrimonios que han tocado, por lo menos alrededor mío, no sé, o sea, sí, no se casan ricachones, pero tampoco a ese nivel. Pero bueno, yo me acuerdo que este tiempo lo vivimos con mucha ilusión, con mucha inocencia y con mucha alegría. O sea, si tuviera que escribir serían esas 3 cosas. O sea, con mucha ilusión de empezar el proyecto que nos hacía más feliz del mundo, la ilusión de ver que todo más o menos había encajado para poder encararlo. Mucha inocencia porque como que no nos dábamos cuenta de lo triste que era todo. O sea, como lo del departamento, así miles de cosas. O sea, como para nosotros todo era genial y mucha alegría por esto mismo, como que esto nos traía mucha felicidad. O sea, estar pudiendo, como poder cumplirlo nos daba demasiada alegría. Y eso, y como que sentíamos que nunca nos faltaba nada. O sea, sentíamos que lo teníamos todo, nos sentíamos unos mimados de Dios, o sea, unos mimados de Dios de haber encontrado este departamento, de que nos alcance la plata para llegar a fin de mes, de que lo que sea, todo, como que veíamos la mano de Dios en todo. Y bueno, ahora sí, para darles un poco el contexto, por ejemplo, yo me acuerdo que en un momento Lucas se empezó a hacer como amigo del verdulero porque era el que íbamos como toda la semana y el verdulero le dijo como al mes de casarnos como ven acá los sábados a la mañana y te doy como una bolsa con las verduras como ya podridas, o sea como las que ya no se pueden vender porque están podridas. Y nosotros me acuerdo que fue como somos unos bendecidos de Dios. O sea, yo me acuerdo que cuando Lucas me contó esto fue como que nos reíamos, pero era como, ¡qué suerte! ¡Ay, no qué miedo! Era como, ¡qué suerte que tenemos! Para, estoy a los pedos. Ahora sí, lo voy a contar también. Era como, en serio, ¡qué suerte! O sea, se nos solucionó un problemón. Como que ahora teníamos que comprar la mitad de las verduras o menos de la semana. O también, por ejemplo, me acuerdo que esto pasó más de una vez, lo de la batata que dice Lucas, pasó más de una vez, de ir caminando y encontrar tipo una verdura tirada y que Lucas tipo no lo dudaba y la agarraba, tipo una batata, una manzana, creo que una mandarina. Esas fueron las 3 cosas que nos encontramos y yo era como ¡ay, qué horror! O sea, como que me daba vergüenza ajena que la gente vea eso, pero no le decía que no, era tipo, bueno, mal no nos viene la batata.
En el video con Lucas me di cuenta que sí se escucha cuando trago. Perdón, no sé tragar de manera discreta. Y después, eso, le poníamos mucha onda a la casa. O sea, como que la casa claramente era muy fea. Le poníamos mucha onda, lijábamos, pintábamos los muebles que teníamos de antes. O sea, porque Lucas tenía como un par de muebles del departamento de soltero, o sea, de sus hermanos que se había disuelto. Entonces los habíamos lijado, los habíamos barnizado, como en los colores que nos gustaban. No sé, le pusimos alta onda. Y esos eran como nuestros proyectitos, que eso lo seguimos haciendo igual, pero como ahora tenemos otro presupuesto, a veces nos ahorramos ciertos pasos. Y después, ¿qué más? Ah, bueno, lo que Lucas decía, las 1000 recetas de polenta, literal era así. O sea, conocimos 1000 recetas de polenta, 1000... Carne, no comíamos ni en pedo carne. O sea, carne roja era un lujazo. Comíamos pollo de vez en cuando, milanesa, otro lujazo. No sé, o sea, 1000 cosas. Entonces era mucha polenta, no sé, mucha cosa barata, mucho fideo. Y también otra anécdota que me acuerdo es que una vez se nos acabó la plata, no sé por qué, se nos acabó la plata y faltaban todavía 10 días para que se acabe el mes. O sea, y fue como, fuck, y teníamos que comprar todavía porque hacíamos como compra semanal. Todavía no habíamos hecho las compras de las 2 semanas que nos quedaban, estábamos en cero, creo que nos quedaban como 100 pesos, que deben ser 1000 pesos de ahora, o sea, como, no sé, $1 nos quedaba. Y fue como, pero me acuerdo que no nos angustiamos para nada, o sea, fue como, o sea, sí fue como, bueno, nuevo desafío, y era, bueno, el nuevo desafío de usar todo lo que teníamos en el freezer, que era un freezercito así, en el freezer, con la despensa, o sea, como todo lo que teníamos en la despensa, como, bueno, tratar de ingeniárnosla, ¿qué podemos hacer? Ah, mira, con esto podemos hacer tal otra cosa, en fin. En esto no nos quiero dejar como unos capos, pero sí, la verdad, yo pienso atrás y digo, uy, sí nos admiro, porque para nosotros en ese momento no era nada, pero yo ahora lo miro y digo, no me gustaría estar en esa situación. Bueno, así que eso, todo lo vivíamos con mucha alegría y todo lo vivíamos como un desafío. Lo que sí me acuerdo es que era muy duro de sostener con amigos, o sea, como que si salían juntadas con amigos a tomarte una birra, a tomarte un café, a tomarte un no sé qué, era incómodo porque siempre nos pedíamos agua. O sea, como que si había una juntada con amigos era como, no, yo voy a pedir agua, no tengo hambre, o no, yo acabo de comer en casa. Y como que me acuerdo que para mí era muy incómodo porque yo pensaba como que la gente juzgaba esas cosas. En realidad no, y yo creo que tampoco sabían nuestra situación, pero bueno, nada. Eso, como que me acuerdo que lo que lo hacía más difícil era esto. O te agregaban a un grupo para un regalo y el presupuesto era re alto y era tipo, no tengo ni para comer en la última semana del mes y ahora tengo que estar pagando este regalo, como que, ¿qué hago? O sea, sí me acuerdo que con amigos era lo más difícil o lo más... Porque aparte no quieres estar dando pena, como no quieres decir qué tan cruda es tu realidad, no quieres decir como, ay no, yo no me puedo tomar una cerveza porque no llego a fin de mes. Entonces como que nada, simplemente, aparte nosotros pensamos que nos iban como a tildar de ratas. Bueno, pero esto me desarrolló también como una empatía diferente, eso me gusta, como que ahora estoy con más ojo ante esas situaciones como de... ver si es que hay alguien que está más apretado económicamente, hacer planes sencillos en general, como, no sé, me ha hecho estar como más empático en cuanto a eso y eso lo agradezco un montón. Bueno, y cuando yo me quedo embarazada, que fue, o sea, me quedo embarazada a los 2 meses de casarme, pero me enteré a los 4 meses. O sea, a los 4 meses no, de casarme, a los 2 meses de embarazo me enteré. Y me acuerdo que a la semana siguiente pierdo este laburo. O sea, esto era como de community manager y necesitaban una community manager presencial porque esto era en Chile. Y yo, ay, fuck, fue como, ¿y ahora qué? O sea, ¿y ahora qué hacemos? Y me acuerdo que como que siempre fue como, Dios sabe más. O sea, yo me acuerdo que como habíamos vivido el año anterior todo el tema de mi enfermedad, a mí todo ese luto me había dejado muy como enseñanza, como el abandono en las manos de Dios. Como esto de, bueno, Dios sabe más. A mí me encantaría ser mamá y tener una familia grande y etcétera, pero Dios sabe más y hay que vivir con la paz de que Dios sabe más. Bueno, eso me lo rellevé a esto. O sea, fue como, yo me acuerdo de perdí el laburo y fue como rarísimo, no sé qué voy a hacer, pero Dios sabe más. Y a todo esto, ustedes pensarán por qué yo no buscaba más laburo. Yo en realidad estaba bastante en la shit, o sea, como que yo traía toda la depresión post pandemia, o sea, yo en pandemia me había ido muy mal, o sea, como sí, estaba muy deprimida, no diagnosticado porque nunca fui a un psiquiatra, pero yo creo que sí tenía depresión. Y además como que todavía seguía con el luto de la enfermedad, que también eso me había deprimido un montón.
y entonces como que veía cero claro mi futuro, no veía a qué me quería dedicar, no entendía como mi propósito, no veía qué me llenaba, entonces como que por eso estaba como muy estancada profesionalmente y lo único que me hacía plenamente feliz y alegre y etcétera era como el proyecto que estábamos formando con Lucas, como nuestro matrimonio y todo eso. Y obviamente sí estaba como, intentaba aferrarme a Dios, y sí lo hacía, me aferraba a Dios, pero bueno, nada, era como más inestable. Yo ahora sí tengo como mucho más fijo mi relación con Dios, más estable. En ese momento obviamente Dios era el centro de mi vida y mi todo, pero como que no sé, yo creo que también el estar deprimida como que te desestructura un poco todo. Y yo me acuerdo que cuando estaba embarazada yo no podía comer en el departamento porque me daba mucho asco. O sea, imagínense comer en un lugar así, oscuro, comer, bueno, porque aparte comíamos lo que teníamos, que no era tan delicioso, sentías todos los olores de los vecinos, entonces yo no podía comer en el departamento. Mi pediatra, o sea, no, mi obstetra me retaba, o sea, me decía, tenés que comer, o sea, te vas a desnutrir, vas a parir a un niño desnutrido. Yo es que no puedo, tipo, tengo mucho asco, tengo muchas náuseas, tenía náuseas todo el día, no podía comer en casa. Entonces ahí hubieron amigos que me reayudaron, o que me iba a comer mucho a la residencia en donde había vivido. También me iba a comer mucho ahí, nos íbamos a comer mucho fuera, tipo hacíamos un tupper y me iba a comer afuera, pero como era invierno, te morías de frío, entonces o te morías de frío o íbamos tipo mucho al Centro Cultural Recoleta, creo que se llama, que tiene como un lugar más adentro. Bueno, eso, como que tenía que ingeniármela hasta para poder comer porque la obstetra me tenía así. Y nada, eso, como que estaba cada día más flaca y yo estaba embarazada. Y bueno, pero eso, como que más allá de todo esto que le estoy contando, como que Dios siempre se encargó, o sea, siempre vimos mucho la mano de Dios y nunca usamos nuestros ahorros. Y eso me parece muy loco, como nunca tuvimos la necesidad de tocar los ahorros, que era algo que de verdad no queríamos, que decíamos, bueno, en el peor de los casos usaremos ahorros, pero posta que no queríamos. Y eso, como que Dios siempre se encargó y cada vez que, por ejemplo, esto que perdí el laburo, apareció, esa misma semana le apareció a Lucas como un laburito que podía, mientras estudiaba para el examen de residencia, podía hacer este laburo. Entonces como que, después a mí me apareció unas chicas que querían hacerse vestido de novia, entonces se los hice, bueno, así. Entonces como que Dios se fue encargando. Y ahora, ya que está el contexto, ahora les quiero decir todo lo que nos enseñó, y bueno, a Lucas y a mí, pero sobre todo a mí, todo este tema de haber vivido tan pobres y sobre todo haber empezado el matrimonio tan pobres. Lo primero que me quedó, y esto como que nunca había entendido esta frase, que es la de Dios no se deja ganar en generosidad, nunca la había entendido y en ese momento la reentendí. O sea, como Dios no se deja ganar en generosidad quiere decir como Él va a ser siempre el más generoso, no va a haber nadie más generoso que tú, o sea que Él, ni tus sueños, ni tu nada va a ser más generoso que Él. Y esto lo vimos un montón, o sea, como nosotros pensamos que en este departamentito, nosotros cuando nos casamos y encontramos este departamento fue como, ok, viviremos 4 años acá, porque eso era lo que faltaba, o sea, a Lucas después le faltaban 4 años de residencia, y fue como, ok, estamos dispuestos a vivir acá 4 años y esta será nuestra casa 4 años, no será la mejor, etcétera, pero genial, o sea, es la que nos sirve para habernos podido casar. Y terminaron siendo 6 meses, o sea, a los 6 meses, muy loco, pero a los 6 meses Lucas ya empezaba a hacer la residencia, a la vez aparecieron estos trabajitos y empezaba a hacer la residencia, y justo por una huelga de residentes que hubo justo en ese octubre en que Lucas empezaba, el sueldo de residentes como que se duplicó, se triplicó, o sea, un montón, y nos permitió como o sea, tener como otro sueldo. Y me acuerdo que en ese momento dijimos como, ¿y si...? O sea, como, me acuerdo que era el día de San Pío, del Padre Pío, y justo fuimos a misa en el Redentor, que tienen la reliquia del Padre Pío. Entonces como que dijimos como, le rezamos la oración al Padre Pío y le pedimos algo, ya que es su día y está la reliquia acá. Y en el momento que decía como, pídase, como en el momento que dice como, ¿qué le quieres pedir? Fue como... Y fue como que quizá no consiga otro departamento, ya que ahora tenemos mejor sueldo, y fue como, bueno, ok, pidamos eso, pero fue como, obvio que no. 2 días después de eso apareció un departamento, o sea, como que pasamos la voz al día siguiente, 2 días después de eso nos llega el departamento que es en el que estamos ahora, que nada, que es un departamento impecable, o sea, impecable, divino, luminoso, etcétera. Para muchos será chico, para nosotros es perfecto y somos felices acá y no pensamos mudarnos en mucho tiempo más porque aparte nos permite ahorrar. Entonces, nada, o sea, y de hecho ahí nos hemos quedado, y ahora que nuestra situación económica es completamente otra, planeamos quedarnos acá todavía. Ay, me queda poco tiempo. Y eso, como que vimos mucho
esto, como cuando se cerraba una puerta se abría otra, o sea, como el tema, cómo vimos la mano de Dios cuando llegó el embarazo, que era algo que de verdad no esperábamos por el tema de mi enfermedad, no esperaba para nada un embarazo. Después, el cambio de sueldo, el cambio de departamento, el cambio en mi salud mental, o sea, a mí cambiarme de departamento me ayudó muchísimo, el cambio de laburo de Lucas después, bueno, un montón de cosas. Y después, Dios nos dio los ojos para poder apreciar todos los mismos. Esto es otra cosa que aprendí, como que Dios nos dio los ojos para poder verlo todo de manera linda y no desde la queja, que para nada, o sea, y si bien yo estaba deprimida, todo esto lo vivía como una re bendición. O sea, boludeces como la bolsa de verduras, que para nosotros era un golazo, o sea, de verdad que nos sentíamos unos bendecidos, todo era tipo, qué suerte que tenemos, o sea, qué suerte tenemos, qué bendecidos somos por Dios, o después, el que aparezca el trabajo en el momento justo, tipo, qué suerte, o sea, qué suerte obviamente. Qué suerte Dios, pero qué suerte es la manera en la que yo lo digo, ¿no? Como, ¿qué onda Dios? O sea, qué generoso Dios, qué onda como nos tiene mimados y cuidados. Nos sentimos tan arraupados por Dios. Después, cuando me quedé sin laburo, que también fue como, bueno, Dios sabe más, como no sé. Pienso como también Dios nos dio la enfermedad en el momento justo como para haber aprendido tanto como a dejarnos en manos de Dios. Después, otra cosa, otro aprendizaje es que lo tenemos de hecho acá. Esto. Bueno, que dice, lo importante es el cielo. Como que esa frase nos la quedamos como cabecera. O sea, como aprendimos eso, que lo importante es el cielo. O sea, yo me acuerdo, Lucas sí se estresaba un poco más por el tema económico y como... eso, sí, perdón, estoy leyendo. Lucas sí se estresaba un poco más. Yo me acuerdo que era como... ¿Cuál es el peor de los casos? O sea, pongámonos en el peor de los casos. El peor de los casos es que viviremos bajo un puente. O sea, el peor de los casos es que viviremos bajo un puente. Que en realidad en el peor de los casos era vivir de nuestros ahorros. Pero bueno, decíamos, el peor, viviremos bajo un puente. Y tipo, incluso en esa situación, yo le decía a Lucas, incluso en esa situación, viviendo bajo un puente de la manera más precaria del mundo, aún así podemos llegar al cielo. Que para nosotros era lo más importante. Entonces era como, o sea, incluso en esa situación que nos parece la más terrorífica y más toda, no perderíamos lo más importante, o sea, seguiríamos luchando juntos por nuestra santidad y podríamos seguir alcanzando el cielo y todo. Bueno, otro aprendizaje fue la alegría con la que vivimos todos, o sea, como de sentirnos siempre unos afortunados. Va todo un poco medio lo mismo, pero como más allá de que yo estaba atravesando este luto, nos sentíamos siempre muy afortunados y como muy ilusionados y como cero víctimas. Y eso, y como la alegría es todo, o sea, la gracia del cristiano para mí, y esto me lo dijo una vez una amiga, es que puede ser feliz en cualquier situación, o sea cual sea el contexto en el que esté, y eso que esto suena bastante estupidez, porque hay gente que vive cosas mucho más duras, pero bueno, ahora yo me pongo a pensarlo y digo, es una situación que no quiere nadie, ninguna persona, y aún así lo podíamos vivir con mucha alegría y no nos afectaba para nada. Y después, otra cosa que aprendí mucho es que yo siempre vuelvo a esa alegría, o sea, siempre como que ahora como que digo, uy, qué loco, cómo tenemos tantas cosas, como que no seremos felices por esto, como que vuelvo mucho a ese momento en que digo, incluso sin nada éramos los más felices juntos, o sea, con Lucas me refiero, como teniendo nada éramos los más felices, y eso me hace pensar como, primero me enorgullece un montón, como que digo, qué buena pareja hacemos, como qué buen equipo, y segundo, como que yo digo, incluso si nos toca un momento muy duro ahora, sé que lo vamos a poder enfrentar con alegría porque ya lo hicimos antes. Entonces, como que eso, sabemos que somos, o sea, sabemos ser felices, podemos ser felices y que esa felicidad no depende para nada de lo que tenemos. Y eso. Después, otro aprendizaje es que la pobreza te hace volver a lo esencial. O sea, al ser pobre no tienes tanto adorno alrededor en el que piensas que está la felicidad. O sea, yo ahora en esta casa diría que mi felicidad resta en tener un departamento luminoso, por ejemplo, o en tener un departamento lindo, o no sé qué. En ese momento me demostró que todo lo esencial, todo lo que te da felicidad, no pasa por ahí, porque nosotros como que descubrimos que todo lo esencial ya lo teníamos, o sea, como que para nosotros lo teníamos todo, para nosotros éramos los más afortunados del mundo, Dios nos había sido el más generoso de todo, y eso, como que le quita tanto adorno a la vida que no suma en nada, o sea, obviamente son gustitos y está buenísimo dárselos, pero que no son como la esencia de la felicidad, y eso, como que te hace ver que con eso basta, o sea, con eso basta para alcanzar el cielo, con eso basta para ser feliz, con eso basta para todo. Y ya voy en el último punto, quizás voy a poder terminar este video.
te obliga a abandonarte en manos de Dios. Eso, como que cuando tenemos todo tan controlado, o sea, como que obviamente nosotros, si bien tenemos fe, tendemos a querer controlarlo todo, como porque hay una parte de nosotros que dice como, ay, como que desconfía un poco de Dios, ¿no? Entonces queremos como tenerlo todo controlado y llegar a fin de mes y tener que la economía me alcance para esto y esto y esto y para no sé qué. Y cuando tenemos así todo controlado, solamente vemos nuestra mano, o sea, vemos cómo nuestro trabajo está rindiendo para que alcance para esto y esto, cómo me organicé con las finanzas, entonces también alcanza para esto y como que vemos nuestra mano, pero no vemos, como que no nos permite ver la mano de Dios porque nuestra mano no le deja espacio a que Dios meta la mano. Y eso, como que el vivir así como en pobreza y en todo esto, como que no nos quedaba otra que estar en manos de Dios. Como cuando perdí el trabajo, cuando miles de situaciones, fue como, Dios ayúdanos porque ya no sabemos qué hacer. Y como que realmente Dios se encargaba y era como, listo, esto fue Dios, porque yo no lo busqué, o sea, no sé, cuando cayeron las novias, etcétera, me cayeron absolutamente solas y en el momento justo. Yo no las busqué, yo no pasé la voz, yo no nada. Entonces como que eso, veíamos cómo Dios nos iba como mandando cosas y nos iba cuidando tanto. Y entonces eso también como que nos enseñó mucho a no tener todo controlado y como a lanzarnos y a confiar así, o sea, como... Perdón. A lanzarnos, como que al lanzarte y no tener todo controlado, confirmas que Dios sí está. O sea, cuando tú lo tienes controlado, como que dices, mira, no sé si está o no, y mira, tengo toda la fe y rezo todos los días, etcétera, pero no, te da como una cosita. Acá no te queda otra, o sea, como que constantemente confirmábamos que Dios estaba y que nos estaba cuidando como muy así, como muy encima. Y obviamente en esa situación que era dura, no era que nos tenga así como que... Pero veíamos mucho la mano de Dios en todo. Y no esperaba llegar al final, pero lo logré. Al fin voy a poder hablar un poco con ustedes, que si no siempre me corto. Eso, primero decir como, si es que hay alguien en esta situación, o si hay alguien que está pensando el casarse, pero la gente que le dice que traten de tener como todo lo económico como más controladito y todo eso, de verdad les digo que no. Láncense. Yo, de verdad que la enseñanza más valiosa que tengo del matrimonio hasta ahora son esos 6 meses que vivimos tan pobre. No fueron 6 meses, fueron más en realidad. Fue hasta que, un poco después que Clary nació, no, fue bastante más. Fueron, yo creo que 1 año y medio, 2, de así. Pero fue cada vez menos. Los primeros 6 meses fueron los más duros y son los que más enseñanzas me dejaron, los que más me hacen decir como qué buen equipo que hacemos con Lucas, que pudimos como llevar también una situación que ahora sabemos que en realidad sí era re difícil. Y eso, te enseña mucho, te acerca mucho a lo esencial y te acerca mucho a Dios. Bueno, que es lo esencial. Así que eso, aguante vivir con poco. Yo de verdad que, o sea, aguante vivir con poco, sea porque no te queda otra o porque tú lo buscas y quieres vivir de manera sencilla y austera. Yo eso a mí me encanta y de hecho siempre como que me da miedo perderlo un poco, como no quiero dejar de vivir de manera austera, no quiero acostumbrarme a tener lujitos ni nada. Y entonces eso es algo a lo que le pongo como mucho ojo. Pero nada, eso, aguante vivir con poco y cásense, o sea, cásense con poco, de verdad que para mí es lo mejor. Y algo que no dije es, para mí es tremendo ver cómo todo lo que tenemos hoy lo hicimos desde cero con Lucas, o sea, desde cero, desde lo más bajo lo construimos, o sea, como que digo, qué capos, obviamente con ayuda de Dios y por medio de Dios, pero digo como, qué capos que todo lo que tenemos ahora, las comodidades o lo que hemos podido ahorrar para en un futuro tener una casa o todo eso fue solos, o sea, como sin ayuda, o sea, sin como ayuda o sin que alguien nos esté dando cosas, un auto, no sé qué, no, como solos y cómo nos bancamos los momentos como más duros para decir como, o sea, como a pan y cebolla pero juntos. Esa es la frase que lo engloba, o sea, como que digo, qué bien que no nos dejamos como por ahí decir, para nosotros obviamente era mucho más fácil decirle a algún papá como, bueno, dale, sí, nos ayudas con el alquiler y vivir de una en un departamento así más lindo. Pero no, digo como, qué genios que todo lo construimos tan solo y tan paso a paso y esa mesa que la lijamos y después que pudimos comprar otra cuando ahorramos tal mes y la heladera, cuando cambiamos la heladera fue como, que nos dieron un mes para comprar una heladera y fue como, qué heavy. Bueno, y un montón de cosas más que se me va a apagar el video, pero quiero decir, hay gente viendo mis videos que no está suscrita. ¿Te puedes suscribir, por favor? O sea, por favor, no te cueste nada, o sea, solamente aprieta ahí, suscribir. Ya sé que lo dicen todos los youtubers y que a mí me parecen redensos.
voy a ser una más youtuber densa. Pero es que no saben la felicidad que me da como ir viendo cómo crece el número, porque es como que, ay, qué lindo, cada vez estoy llegando a más gente, o no sé, como que el video le hizo sentido a gente, entonces hizo que se suscriba. Así que nada, si estás viendo mis videos sobre todo, suscríbete. Si no los estás viendo, suscríbete también porque el próximo video va a estar muy